Hola hermanos y amigos, que Dios los bendiga hoy, siempre. Qué dicha poder conectarnos otra vez por este medio y tener un tiempo de la palabra, tener un tiempito de estudio de la palabra, un tiempito de poder hablar con el Señor a través de la oración también, y un tiempo para poder permitir que esa palabra que viene de lo alto de los cielos para nosotros pueda entrar en nuestra vida, en nuestro corazón, cambiar nuestra mentalidad, para así nosotros poder vivir de la manera que Dios quiere que vivamos. Quisiera invitarle a que en esta hora usted me acompañe a orar, me acompañe a levantar un clamor al Señor, una oración para que Él nos guíe en todo este tiempo del estudio de la palabra. Oremos. Padre eterno, en esta hora estamos muy agradecidos por tu amor, tu misericordia y tus altas bondades. Gracias porque tus cuidados, Señor, para nosotros son innumerables. Gracias porque, aunque a veces damos por sentado algunas cosas como lo que es el aire que respiramos, la alimentación que tenemos, la salud, Señor, el hecho de que las demos como por un centavo que deben estar ahí, no les quita, Señor, el peso de que sean un milagro para que podamos existir. En esta hora te doy gracias, Padre, por cada persona que está sintonizando este video, Señor, esta reproducción, Señor, de este tiempo, ahí en su casa, en su trabajo, con su familia, solo, Señor, solito, sola, solita, Señor. Gracias por ellos. Bendíceles ahí donde están, sacando este tiempo para poder estudiar tu palabra. Pido, Señor, que cualquier interrupción sea quitada en este momento de su entorno, para que pueda en una manera efectiva concentrarse y poder captar la verdad de tu palabra. Dirígenos a través de tu Espíritu Santo en esta hora, y asimismo oro, Señor, también por nuestro país, para que tú sigas teniendo misericordia de él, y a la gente que tú les des la capacidad de sabiduría y prudencia para poder, Señor, salir de esta pandemia lo más pronto posible. Gracias porque tú has provisto hasta esta hora todo lo necesario para que podamos ir adelante, y muchas gracias porque así va a seguir siendo. En Cristo Jesús, amén y amén. No sé qué usted pueda estar viviendo, yo sí conozco lo que yo estoy viviendo, pero tus circunstancias que estás afrontando en este momento pueden ser un poco complejas y difíciles. Quiero animarte en esta hora para que no dejes de creer en el Señor a pesar de lo que estés viviendo. Si tú conoces a Cristo en tu corazón, recuerda lo que dice la palabra, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. No dice que usted y yo tenemos que entender a plenitud todo lo que nos pasa, porque eso no se da. No se da en el momento y tiempo real. A veces lo entendemos muchos días después, o lo entendemos unas horas después. Pero no te toca entender, no me toca entender lo que Dios está trabajando en nosotros. Por el momento, usted siga adelante y Dios le va a mostrar el por qué y el para qué estás pasando lo que estás pasando. No pierdas la fe, sigue en esperanza. Y en esta hora quisiera invitarte a que abras tu Biblia ahí conmigo, para entrar ya en el momento del estudio de la palabra, a que vayas al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Recuerda, está Mateo, Marcos, Lucas y Juan del Nuevo Testamento. Pero vamos a estar en este momento particular en el Evangelio de Lucas. Así que en Lucas capítulo 17, el 17 grande, del 11 al 19 los versículos. Lucas 17, del 11 al 19. Y el tema que quiero compartir hoy, que me encantaría que pudiéramos subrayar ahí en la Biblia y hacer anotaciones ahí en casa, es 3 principios para experimentar un milagro. 3 principios para experimentar un milagro. No quiero decir con esto que simplemente estos son los únicos principios que tú debes aplicar en tu vida para aplicar a un milagro y que Dios pueda responderte según su voluntad también. Porque recuerda que a Dios no le podemos obligar a hacer algo, Él es soberano. Podemos clamar a Él y pedirle que nos ayude a entender su voluntad y que nos ayude a entrar en la voluntad perfecta de Él. Él ejecuta milagros, provisiones, sustentos, sanidades, hechos portentosos cuando Él quiere, lo desea y es apto para nuestro desarrollo en la obra. Pero no podemos obligarle a Él
hacer nada. Usted y yo somos sus criaturas, usted y yo somos sus hijos, y no podemos obligar a nuestro Padre a que haga algo que Él sabe que nos puede perjudicar. Tal vez para nosotros puede ser benéfico, en un sentido egoísta, pero si Él sabe que eso que le estamos pidiendo en algún momento nos va a llegar a afectar, Él prefiere no darnos. Así que en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículos 11 al 19, encontramos allí varios factores, 3 factores que son aplicables para poder optar a un milagro o experimentar un milagro. Y quisiera dar lectura al texto y que usted me acompañe ahí donde usted está. Dice la escritura así, me sirvo leer para ustedes. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró el rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Recordemos que en estos tiempos donde Jesús estuvo en la tierra, participándonos de su ministerio, hubieron grandes milagros, cosas maravillosas que la tierra anteriormente no había visto como experiencia. Mucha gente recibió de Cristo sanidades, mucha gente recibió de Cristo una provisión de alimentación milagrosa, multiplicaciones, pescas milagrosas, sanidades, resurrecciones, si se puede llamar resurrecciones, el volver a de la muerte a alguien que ya estaba fallecido de horas o de días, como en el caso de Lázaro. En este momento particular de la escena, encontramos a 10 hombres que están enfermos de lepra. La lepra es una enfermedad en la piel que ocasiona una infección a tal punto que llega la persona a perder miembros de su cuerpo, dedos, uñas, algunas partes más grandes, orejas, pedazos de nariz, situaciones así. Y la lepra, en este momento particular, por el poco desarrollo o mucho de la medicina que había hasta ese momento, era una enfermedad contagiosa. Entonces, ¿qué pasaba con la persona que tenía lepra? Lo aislaban, lo excluían de la sociedad totalmente, lo declaraban inmundo y lo llevaban hacia un lugar donde solamente había gente con lepra. Entonces no se iba a propagar la enfermedad, porque estaban encapsulados en un lugar donde solo ellos podían estar y no les era permitido ingresar a las ciudades e ingresar a los pueblos. Ellos eran declarados inmundos, gente que no calificaba para estar con el resto de la sociedad por su inmundicia, por su enfermedad en ese momento. Y Jesús, dice la escritura, que él va trazando camino a Jerusalén. Pasaba entre Samaria y entre Galilea, por un camino entre Samaria y Galilea. Y cuando él va pasando por allí, al entrar en una aldea, estos 10 hombres le salen al encuentro. 10 hombres que estaban en un pueblo posiblemente cercanito ahí, solo de gente con lepra, salen al encuentro de Jesús. Lo primero que quiero decirles en cuanto al tema del principio para experimentar un milagro es que usted y yo, como estos 10 hombres, para poder experimentar un milagro, debemos buscar la fuente del milagro en la manera correcta. Debemos de buscar la fuente del milagro en la manera correcta. Y usted y yo conocemos que el único que puede ejecutar los milagros es nuestro Señor Jesucristo, porque Él tiene todo el poder, es el Dios Todopoderoso,
Es el Dios grande, majestuoso, lleno de amor, pero quien tiene poder sobre todas las cosas. En términos teológicos se reconoce como el Dios omnipotente. Estos 10 hombres, estas 10 personas, salen del lugar donde están al encuentro de Jesús. No dice que ellos dijeron: venga Señor, venga aquí y nos ayuda porque estamos enfermos, ayuda, por favor, ayuda a Jesús. No, ellos, dice la Escritura, que sí, salieron a buscar a Jesucristo, pero no fue la intención de ellos que Jesús estuviera aquí donde ellos. Lo primero que quiero compartirte es que para poder encontrar un milagro, usted y yo tenemos que salir de nuestra zona de confort. A veces pasa que usted y yo nos sentimos súper relajados, somos cristianos, somos salvos, tenemos la gracia de Dios sobre nuestra vida, nuestros pecados han sido perdonados, han sido lavados, hemos sido escritos en el libro de la vida, gracias a Dios, y también tenemos todas las riquezas en Cristo Jesús, y todo lo que usted y yo sabemos que tenemos en Cristo, que somos nuevas criaturas, que si lo amamos a Él, todas las cosas nos van a ayudar a bien, que también tenemos muchas promesas, que prometió no dejarnos solos nunca, todo eso. Y a veces eso hace que usted y yo entremos en una zona de relax, una zona de confort, una zona donde, qué rico ser cristiano y ya está, ya la tengo toda, ¿verdad? Ojo con esto, porque a veces usted y yo tenemos necesidad de que Dios intervenga en nuestra vida. Y cuando digo a veces, estoy hablando de siempre. Tenemos la necesidad de que Dios intervenga en nuestra vida. Entonces, ¿cómo va a ser posible que usted acostado en su cama ahí, viendo tele, nada más con el control remoto, no lee la Biblia, no ora, mucho menos un ayuno? Usted reprende a Satanás cuando se habla de ayuno. No hace nada los ejercicios espirituales. Pero cuando hay una necesidad, cuando hay una situación que está agobiando tu vida, agobiando tu familia, agobiándote en tu trabajo, agobiándote, qué sé yo, en tu barrio donde vives, ahí buscas a Jesús con mucha brevedad y quieres una respuesta rápida, concreta, maciza y precisa, que Él se mueva por ti. Bueno, aprendamos de estos 10 leprosos. La Escritura dice que esos hombres salieron de su zona y fueron al encuentro de Jesús. Salieron al encuentro 10 hombres, los cuales se pararon de lejos, a la distancia. Estos 10 hombres leprosos venían con sus capuchas, con todo lo que ellos traían, caminando hacia donde Jesús, y a la distancia, que aproximadamente era una distancia de 10 metros mínimo, lo que tenían que acercarse a otra persona, donde ya no era contagioso el asunto, aunque era por tacto, ¿verdad? No es por vía aérea. Ellos se detuvieron, salieron de la zona de confort, no esperaron a ir a ser encontrados. No esperaron a que se fuera la luz y que tuvieran que estar recluidos en la casa y que no hubiera radio, que se les descargara el celular, para así tener que buscar a Jesús en el tiempo que me sobra. Ojalá usted esté comprendiendo lo que quiero decir y ojalá yo pueda estar externando claramente la idea que quiero expresarle. A Dios no se le dan las obras, a Cristo no se le dan las obras de tu tiempo. Se invierte tiempo en Él, en la relación con Él. Se invierte tiempo en cultivar una buena, abundante, rica e íntima relación con Él. Ellos salieron al encuentro, mostraron respeto y sujeción para Jesús. Y este punto es muy importante, porque ellos a la distancia, al dirigirse al Señor Jesucristo, la frase que externan alzando su voz hacia Jesucristo dicen: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Observa el texto allí, versículo 13. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Lo reconocieron como maestro, o sea, como rabí, como alguien de respeto en la sociedad, el cual tenía la capacidad y la potestad de enseñar a otros. No era que estaban, como dicen los chiquillos ahí popularmente, de chupamedias. No era que estaban de lavacocos, como decimos también en la calle.
No estaban de lisonjeros. Ellos estaban reconociendo la autoridad que Cristo Jesús tenía, profesaba y proyectaba, y que ellos estaban recibiendo en ese momento. Ellos en ningún momento le dijeron: tú eres el Hijo de Dios, tú nos amas, tú tienes la capacidad y debes sanarnos. Como a veces pasa hoy en día en algunas oraciones: te ordenamos que nos sanes, que tú quites esto, Señor. Entramos en un asunto de pelear con Dios, de ordenarle a Dios lo que tiene que hacer. Por favor, hermanos, ubiquémonos. La criatura no le puede decir a su creador lo que tiene que hacer. Debe sujetarse a él, debe proyectarse para con él. Estos muestran respeto y le dicen: maestro. Nos sujetamos a lo que tú vayas a decir, vayas a esclarecer para nosotros. Mostraron mucha humildad, salieron al encuentro de Jesús, se dejaron su zona de confort. Mostraron respeto para con Dios, que hoy se ha perdido mucho. La gente quiere hacer lo que le da la gana, sin que se le diga nada, ni que Dios le diga nada tampoco. Mostraron humildad al solicitar misericordia. O sea, si tú quieres, si esto es lo que realmente merecemos, lo recibimos. Pero ten misericordia de nosotros. Si puedes aplicar misericordia, darnos lo que no merecemos, lo vamos a recibir. Pero si esto es tu juicio, está bien. Refleja que no demandaron absolutamente nada. Se daría solamente el milagro si el maestro quería sanarlos. No había imposición de parte de ellos. No había un reclamo del por qué estoy viviendo esto. Simplemente es: si te place, puedes sanarte. Ten misericordia de nosotros. Lo primero es que usted y yo debemos buscar la fuente del milagro en la manera correcta, dejando de ser vagos. La Biblia dice en Romanos que en lo que requiere diligencia, no perezosos. Y llevar una vida cristiana honesta requiere diligencia. Llevar una vida cristiana creciente requiere diligencia. Llevar una vida cristiana de proyección a otros y que impacte la vida de otros requiere diligencia. No sale estando pegado viendo Netflix. No sale estando pegado viendo Facebook, Instagram, alguna de esas redes sociales. No sale leyendo libritos de cuentos y novelas. Eso sale solamente con diligencia en el estudio y el acercamiento del tiempo con Dios, a través del Espíritu Santo, buscando a su Hijo. Lo primero es: busca la fuente del milagro en la manera correcta, con la actitud correcta. Lo segundo: créele a la palabra que Jesús te está dando. Estos 10 hombres que fueron allí, lo primero está en los versículos del 11 al 13. Esto segundo está en los versículos 14 al 16. Estos hombres, cuando escucharon a Jesús, la respuesta que les dio, debieron actuar. La respuesta de Jesús usted la encuentra allí en 14. Dice: cuando Él los vio venir, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Ellos, ¿cómo iban a ir a mostrarse a los sacerdotes si eran leprosos? Tenían prohibido entrar al pueblo. Ellos tenían prohibido, apenas entraran al pueblo, a ellos los iban a contener, los iban a detener, al punto, si podían, de apedrearlos, porque estaban incumpliendo las leyes de restricción sanitaria en ese momento. Se iban a exponer a que los mataran. Y la directriz de Jesús es: vayan, preséntense ante los sacerdotes. Ni siquiera fue que entren al pueblo y ya están curados. No, tienen que presentarse ante los sacerdotes, porque en ese momento quienes daban fe, quienes hacían verídico, quienes ponían sello jurídico ahí a algo que tenía peso legal en cuanto a los milagros, eran los sacerdotes. Ellos veían, confirmaban, analizaban y autorizaban de que realmente era un milagro. Entonces Jesús le dice: vaya, presenten a los sacerdotes. Estaban leprosos en ese momento. La respuesta es: id y mostraos. Jesús solamente dio la palabra del milagro. A ellos les tocaba creer. Posiblemente ya Jesús dio la palabra del milagro para ti. A ti te toca creerla.
No te toca esperar a ver qué pase. Te toca creerla ya en el momento que Él te dio la palabra del milagro. Te toca creerla y decir, Señor, gracias, yo creo en mi milagro. Rápidamente cuento esto. Hace aproximadamente 16 años, el Señor a mi esposa y a mí nos dio una palabra que nosotros íbamos a tener otro hijo. Teníamos a nuestra hija Hilary, la mayor, ya tenía como 2 añitos. Y nos dio palabra que íbamos a tener otro hijo. Resulta que los años pasan y pasan y pasan. Hilary cumple 7, cumple 8, cumple 9, cumple 10. Y el milagro no llega a pesar de que nosotros estamos intentando ver cómo ese hijo llega. Pero no se da. Empezamos con análisis médicos, empezamos con análisis de todo tipo. Resulta que, como decimos popularmente, los dos estamos bien en el área de la reproducción. Pero a Dios no le placía que ese hijo llegara todavía. Seguimos, los años siguieron pasando, Hilary cumplió 15 años y nuestro hijo no llegaba. Siguió pasando el tiempo y en un tiempo que nosotros ya no esperábamos. A pesar de que Dios a través de otras personas, 2 personas particularmente, en el lapso de ese tiempo nos había dado, recuerden que Dios a ustedes de palabra, gente que ni conocíamos, acerca de un hijo, Dios va a cumplir. Y hace aproximadamente 1 año y 10 meses, estoy hablando de hoy, fecha de junio del 2020, hace 1 año y 10 meses, mi esposa quedó embarazada. Quedó embarazada allí, bueno, ya en esa fecha ya estaba naciendo mi hijo, antes de quedar embarazada. Pero ya no lo esperábamos, pero creíamos aún en la palabra de Dios, que en algún momento iba a llegar. Así fuéramos como Sara, como Abraham, Él iba a cumplir su palabra. Nos tocaba a nosotros creerla, a Él le tocaba cumplirla, ya Él la había dado. A estos hombres les dio la palabra a que se fueran a mostrar, a ellos les tocaba creerla. A nosotros nos tocaba creer de que Dios nos iba a dar un hijo en algún momento de la historia, otra vez, nuestro segundo hijo, nuestra segunda hija, lo que viniera. Y así fue como llegó Alonso Josué. El 10 de octubre del 18, Alonso Josué llegó a nuestras vidas, nació y hoy gozamos de ese chiquitín lleno de alegría y de energía, que ya tiene 1 año y 10 meses. Es una bendición. Pero toca creerle a Dios a pesar de que venga lo que venga. A pesar de las situaciones que estés viviendo, venga lo que venga, Dios va a cumplir y sus propósitos son completos. Son completos. Vayan, muéstrense. Les tocaba creerla. En Lucas también se nos presenta en una situación parecida ahí. Ahí más adelantito, en los versículos 35 al 43, se nos habla de un ciego también, de un hombre que estaba ciego, el cual sabe que Jesús va pasando por allí. Y él clama, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Aplica otra vez a la misericordia. Pero ¿qué pasa con él? Bueno, vea conmigo el texto, por favor, 35 al 43 del capítulo 18 de Lucas. Un poquito más adelante. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino, mendigando, y al oír la multitud, preguntó qué era aquello. Le dijeron que Jesús pasaba al Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Hijo de David, Jesús, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante lo callaban para que dejara de hacer bulla, y él más fuerte gritaba, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, devolviéndose, mandó a traerle, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo también, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Una persona que también clamaba a Jesús. Cuando él dijo, venga, tráigamelo, él fue obediente y llegó hasta él, no se rehusó. Si Dios te está llamando para darte un milagro, sé obediente, entra en relación con él, acércate a él. Este hombre glorificó a Dios sin pena alguna. Cuando Dios haga algo en tu vida o haya hecho algo en tu vida, tienes que proclamarlo. Tienes que proclamar el milagro para que otros crean lo que Dios está haciendo hoy y siempre. En el versículo número 16, volvemos atrás un poquitito a Lucas, encontramos allí que estos hombres
El hombre que se devolvió glorificando al Señor por el milagro, el leproso que había sido curado, que se dio cuenta que fue curado. Dice la Escritura que cuando llegó en el versículo 16, se postró rostro en tierra a los pies de Cristo, dándole gracias, y este hombre era samaritano. ¿Por qué hace la salvedad de que era samaritano? Porque los samaritanos eran enemigos de los israelitas. Los samaritanos eran israelitas que se habían casado con gente de otras naciones, lo cual Dios había prohibido del Antiguo Testamento, y se habían enemistado por eso, porque ellos debían abandonar, ser excluidos de la sociedad que Dios había establecido, que iba a regirles a ellos con sus leyes. Y este samaritano llegó y se postró a los pies de Cristo y le glorificaba, le reconocía y puso su rostro en tierra. Puso su rostro en tierra. Cuando él hace eso, demuestra humildad. Pero vamos a volvernos un poquitito acerca de creerle la palabra a Jesús, que le dijo: id y mostraos. A este hombre ciego le dijo: tu fe te ha sanado, y recibió la vista. En Juan también encontramos otro ciego que era ciego de nacimiento, y Jesús le dice que vaya y se lave en el estanque de Siloé para que reciba la vista. El hombre va, se lava, y en el momento que se lava sus ojos, su rostro, él ve. Amados amigos y hermanos, a veces es un poco complejo entender lo que Dios nos está pidiendo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento recordamos a un Naamán que también tenía lepra, y él se le solicita que se vaya a lavar en un río particular que es sucísimo, un río contaminado, un río lleno de cochinada, y le dice que se zambulla tantas veces, o sea, que se sumerja tantas veces en ese río. El que tenía buena conciencia en ese momento decir: ¿cómo se le ocurre que se va a lavar en esa cochinada de río tan sucio? Hay aguas negras y de todo. Pero Naamán creyó a la palabra que Dios le había dado a través del profeta, que si él hacía eso, él se iba a sanar. Y lo hizo, y la lepra desapareció de él. Aunque no entiendas muy bien lo que Dios te está pidiendo, a que no lo entiendas muy bien, escuche bien esto: debes de creer a la palabra que Jesús te da. Debes de creer a la palabra que Jesús te da. Es lo segundo que quiero hablarte hoy, de esto, de el principio para experimentar un milagro. Lo primero es buscar la fuente en la manera, en la actitud correcta. Lo segundo es que debemos creer a la palabra que Jesús está dando. Si Él te ha dicho que te va a sanar, Él te va a sanar. Si Él te ha dicho que Él te va a sacar de la condición económica, te va a sacar de la condición económica. Si Él te ha dicho que te va a dar un esposo o una esposa conforme a su corazón, no conforme a lo que tú estás pidiendo, conforme a lo que tú vas a recibir como bendición, eso es lo que Él va a cumplir. Si Él está diciendo que va a sanar tu familia, Él lo va a hacer. Y si dice: sí, pero es que qué difícil creer eso. Sí, usted cree que al leproso le era fácil entender de que nada más debía ir a presentarse. Usted cree que para el ciego era fácil creer nada más de que yendo a lavarse el estanque de Siloé, sus ojos iban a ser abiertos y su vista iba a ser dada. No era fácil. Así como para usted posiblemente no es fácil creer de que su situación económica va a cambiar, de que sus hijos van a cambiar, de que usted va a cambiar en su corazón y en su mentalidad, de que su relación con su familia va a cambiar, de que la relación en su trabajo va a cambiar y va a mejorar. Si usted hace esto que Dios le está pidiendo, se trata de creerle a la palabra del Señor. Se trata de creer a lo que Él ha dicho que tú tienes que hacer, lo que yo tengo que hacer. Lo tercero es: obedece y actúa según la directriz que Dios te está dando. ¿Por qué? Porque mientras ellos iban, los leprosos fueron sanados, fueron curados. Ellos obedecieron, simplemente se fueron. No dijeron: Señor, pero ¿por qué no nos curas ahora? Y ya cuando estamos curados y sanos, entonces ya nos vemos y vamos a... No, fueron. Nada más fueron. Y ya, eso es todo. Obedecieron. Glorificaron a Dios sin pena alguna, que era lo que estaba hablando hace un rato, el versículo 15. Uno de ellos vino sanado, glorificando a Dios a grande voz. Obedece. Si eso es lo que Dios a usted le pone, contar el testimonio, cuéntelo. Cuéntelo, va a ser para su beneficio, para su bendición y para que otros sean bendecidos también.
Se postra en tierra este muchacho samaritano, reconociendo a Cristo como el que había hecho el milagro. Primero se devuelve a dar gracias a Dios y seguro ya después se fue y presentó a los sacerdotes. Nunca deje de darle gracias a Dios por lo que Él hace. Nunca deje de hacerlo. Llegó, se humilló y reconoció a Cristo como autor de ese milagro. Y dice, uy, qué dicha, qué salvaje, que esa persona me trajo plata, porque ya yo no estaba, ya estaba feo. No, esa persona me trajo plata, fue que el Señor te mandó plata a través de esa persona. Uy, qué dicha, gracias a Dios que ese doctor le llegó a lo que yo tenía. No es que ese doctor le llegó a lo que tú tenías. Fue que Dios le proveyó la sabiduría y la inteligencia a él y le dio los medios suficientes para poder concretar lo que tú tenías y traer sanidad a tu vida a través de un milagro de la medicina. ¡Ay, qué salvada! Porque, viera, ya yo sentía que yo me iba a desmayar. Gracias por esa comidita que usted me dio, señora. Sí, gracias a Dios por la señora. Pero Dios fue el que tocó a esa persona para proveerte en tu necesidad porque ya te estabas desmayando. Uy, si usted no me hubiera traído, Señor, vea, me hubiera tocado caminar casi por media hora y con esos soles, uy, qué salvada que usted me trajo. No fue que salvada que lo trajo, aunque sí. Fue que Dios puso en el corazón que te ayudara y te diera un ray hacia donde tú ibas, porque Dios cuida de los suyos. ¿Te das cuenta cómo Dios opera? ¿Cómo tenemos que aprender a ver la mano de Dios en nuestra vida? Uy, qué salvada que me salió ese negocio. No, la Biblia dice que si ponemos en las manos de Él nuestros negocios, Él nos va a bendecir. ¿Entiendes lo que estoy diciéndote? ¿Entiendes lo que quiero proyectarte? Obedece y actúa según la directriz que recibes. Si el Señor te ha puesto algo en el corazón que debes hacer, hazlo. Ay, no, es que si yo ofrendo, si yo bendigo a alguien, yo me quedo limpio y no me alcanza. Pero Dios te lo está poniendo. Mi experiencia es que he bendecido a gente en algún momento que Dios me lo ha puesto y el dinero no me ha hecho falta, la comida no me ha hecho falta. Más bien al contrario, cuando me doy cuenta, alguien me bendijo a mí o me trajo alimentos sin estar pidiéndolo, sin estar diciéndolo. Así que cuando Dios te habla, haz lo que tienes que hacer. Obedece y actúa según la directriz de Dios. Hay unas frases que aparecen en la escritura que son para ti que andas buscando ese milagro de Dios. Primero es levántate y resplandece. En Isaías capítulo 61 versículo 1 dice, porque ya ha venido tu luz. O sea, ya el Señor vino a ti, ya le está haciendo la obra, Él te está hablando, ahora levántate y resplandece. Lo segundo es lo que le dijo a Josué en el capítulo número 1 versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. No temas, no desmayes. O sea, se trata de que usted y yo nos pongamos a trabajar, nos pongamos a hacer lo que Él está pidiendo que usted y yo hagamos. Otra cosa es que Él te dice allí en Génesis 12, como le dijo a Abraham, yo te bendeciré. O sea, yo soy el que va a ejecutar el milagro en tu vida, el que va a ejecutar la acción sobrenatural en tu vida. Tú solamente búscame en la manera correcta, cree a mi palabra y obedece a lo que yo te estoy diciendo que debes de hacer. Yo te sanaré, dice 2 de Crónicas 7:14. Sanaré su tierra, perdonaré sus pecados. Yo proveeré para ti. Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor. Y después dice que toda rodilla paralizada y las manos caídas deben de levantarse y enderezarse para Él. ¿A qué voy con esto de las rodillas? Bueno, que muchas veces entendemos que el arrodillarnos es una humillación, sí. Es un símbolo de reverencia, sí. Pero ¿hace cuánto tú no lo haces para el Señor? ¿Hace cuánto no levantas tus manos a Cristo, al Dios de los cielos, como dice Lamentaciones? Levantemos nuestras manos al Dios de los cielos, porque te da vergüenza, te da color, que, uy, no, eso que lo hagan nosotros, porque yo soy más reservado para mostrar mi adoración. ¿Sabe qué, hermano? Y así usted anda buscando un milagro. Así usted anda buscando un milagro. No quiere externar nada, no quiere decir nada, no quiere entrar en relación con nada, y así usted anda buscando un milagro.
déjeme decirle algo. Ya es hora que te levantes, que te despiertes y que empieces a buscar y experimentar los milagros de Dios, saliendo de tu zona de confort, obedeciéndole a la palabra que Él ha dicho y también actuando según lo que Él ha dicho que tú tienes que hacer. Sí, 3 principios para experimentar un milagro. ¿Por qué tú no estás experimentando milagros en tu vida? ¿Por qué no? Te animo a que en este día tú rompas con el esquema, humilles tu corazón delante del Señor, propongas delante de Él doblar tu rodilla. Sí, doblar tu rodilla como símbolo de humildad, de humillación, como símbolo de reconocimiento de su majestad. Y empieces a hablar con el Señor creyéndole, aunque no veas nada en este momento. Déjame orar para terminar. Padre, gracias por este tiempo de la palabra. Gracias porque nos has bendecido sobremanera. Porque no nos has abandonado, Señor, y porque sigues siendo el mismo Dios de milagros de ayer, hoy y por los siglos. Oro por mis amigos y hermanos que están reproduciendo este video, para que esta palabra, Señor, toque sus vidas, transforme sus mentes, quebrante sus corazones y reavive, Señor, una relación contigo. Ya es tiempo de empezar a buscarte como tú mereces, no como nosotros queremos. Para que así cuando todo esto pase y el COVID y todo, Señor, podamos estar en un nivel de darte a ti todo lo que tú pides de nosotros. Estar preparados y no al contrario, más bien estar alejados y fríos. Gracias por tu amor, y si alguna necesidad hay, Señor, en mis hermanos y hermanas, que tú seas supliéndola conforme a tus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Amados, que Dios los bendiga mucho. Se les extraña, ya casi empezamos por acá otra vez. Así que prepare su corazón, prepare su vida, prepare su mente para estar listo para el día en que nos volvamos a reunir para acá, ya sea en grupitos pequeños o que decían abrir de todo y un solo. Pero mientras tanto, cuídese. Queremos verle aquí en la casa. Queremos adorar juntos al Señor aquí en la casa, con usted, con su familia. No queremos que nadie se pierda. Sea prudente, sea sabio, sea sensato. Les ama mucho el pastor Alonso Ramos, amigo. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. No sé a qué hora lo va a reproducir. Que Dios los bendiga. Chao.